Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast político. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Para el día de hoy, revisar dos espacios que también se podría decir que forman parte de uno mismo, que es Chamuco Media, liderado, como ya casi todo el mundo sabe, por parte de Rafael Barajas, conocido como el Fisgón. Y bueno, él es presidente del Instituto de Formación Política de Morena. Aparte, es uno de los, pues yo creo que sí, moneros más importantes en el siglo XXI en México. A algunos les gusta eso, a otros no tanto. Sin embargo, lo que queremos tematizar el día de hoy son sus argumentaciones en torno a qué debe de hacer, según él y sus invitados, la izquierda en el mundo, pero sobre todo en México, ante lo que llaman los ataques de la derecha. Y bueno, Balam, te puse a ver estos programas antes de grabar. Para comenzar, ¿qué te parecen este tipo de espacios y concretamente sus personajes? Bueno, en primer lugar quiero decir que se ve a leguas que ya tienen dinero porque los micrófonos y el espacio en el que Las están es cámaras, bastante sí. bueno. Sí, sin duda. No es el primer ejercicio que hemos visto de este tipo. También hace poco se publicó un podcast, La Moreniza, si no Ah, mal correcto, recuerdo. sí. Que Entonces, también se ve que hay inversión. también. Entonces, digamos como por lo menos el doble o triple de lo que nosotros tenemos claramente hay de inversión ahí. Y efectivamente son varios personajes de la 4T. Curiosamente, varios de los que estuvieron en la Facultad de Políticas o más o menos de nuestra generación, que en su momento eran sumamente críticos, pero ahora me parece que están perfectamente en esa clase de eventos. Eh, yo creo que es necesario criticarlos sin duda, o sea, no por el hecho de hacer podcasts quiere decir que sean de calidad, como nosotros lo veremos. Y sin nada más, creo que además la figura del Fisgón como, digamos, intelectual orgánico de Morena es necesariamente, debe ser criticada, sin duda. Perfecto, ¿te parece que comencemos con los clips que traje? Venga. Importante, que es el tema del canibalismo de la izquierda. Yo quiero plantear lo siguiente y seré muy breve. Los procesos de transformación suelen ser por su propia naturaleza muy frágiles y se echan a perder por muchísimas razones, por contragolpes, por traiciones, por tonterías, por malos gobiernos, pero también por las propias discusiones y por los propios pleitos que se dan dentro de la propia izquierda, de los movimientos de transformación. Y pues hay una historia viejísima de canibalismo dentro de las izquierdas, una historia que empieza desde tiempos lejanos, es decir, entre otras cosas, no se nos puede olvidar que la Revolución Francesa entra en una crisis muy importante porque entra en un periodo de terror en el cual se guillotina a muchos de sus dirigentes. Robespierre, entre otras cosas, es uno de los que dirigen la terror, la trata de controlar, pero él incluso vota por que decapiten a Danton, vota porque decapiten al director a un cuate que era su amigo de la infancia, que era el director de los periódicos de la Francia y el Brabante, y el propio Robespierre termina siendo guillotinado. Y bueno, traje este clip porque aquí podemos observar en qué lugar se ubica el Fisgón. No debajo de el momento similar a la época de la Revolución Francesa. Por lo menos una de las, yo diría, 3 revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. En ese lugar, para que se den cuenta, ubica él a la Cuarta Transformación. No debajo de eso, sino a ese nivel. Por eso abre la comparación para mí falsa con Robespierre, y para eso recomiendo un libro de Zizek que trata justamente sobre el periodo de ese entonces, cita discursos del mismo Robespierre, argumentando que el problema no era él, sino el problema era, vamos a llamarle, los que se llamaban de izquierda, pero no lo eran y querían más bien un regreso a la monarquía, es decir, que no era un canibalismo dentro de la llamada izquierda, sino que alguna parte que se llamaba izquierda no era izquierda, como creo que también pasa hoy, pero él no se quiere meter en esas discusiones, sino según él, estamos en un momento de tal magnitud histórica que tenemos que hacer comparaciones con la Revolución Francesa. Ese es el nivel, y quiero que la gente que nos ve y escucha mantenga eso como estándar. La Revolución Francesa, todo cambia. Ese es lo que ellos imaginan que está pasando hoy en México. Efectivamente, creo que, digamos, esta idea del canibalismo de la izquierda, sinceramente para mí es más bien la,
como la expresión de las diferentes dimensiones o puntos de vista dentro de la izquierda, que de hecho solamente se da y se da de una manera tan fascinante justamente dentro de la izquierda. Pero, digamos, esto que él trata de hacer ver como algo negativo, en realidad ha sido pensado muchas veces, digamos, por muchos teóricos sobre la izquierda. ¿Por qué hay tantas posturas? Bueno, en gran medida se debe a que también muchas de esas posturas se corresponden con intereses parciales de grupos, pero también con análisis distintos del problema social. Pues que podemos, digamos, estar de acuerdo con que el capitalismo es el problema, pero cómo, digamos, actuamos posteriormente o cuáles serían las acciones más racionales, evidentemente hay muchas formas de verlo. Y luego por eso se dan los debates teóricos en la izquierda, o se deberían de dar, precisamente para tratar de afrontar esa clase de situaciones teóricas de manera seria. Pero de alguna manera lo que pasa en la derecha es más bien lo contrario, de que difícilmente ahí se establece alguna especie de discusión, precisamente porque en el fondo, como dice Meyer, la derecha, mientras que la izquierda se junta por ciertos intereses y valores, la derecha se junta únicamente por sus intereses económicos, ¿no? Entonces, el principio de obtener interés es un principio práctico que une a muchísima gente, digamos, empresarial o capitalista, que pueden empezar a hacer negocios sin hacer, digamos, referencia a los valores o a sus diferencias de valores culturales, por ejemplo. Se limitan a eso dentro de la derecha, a distinciones de valores culturales, por así decirlo. Y es en la izquierda únicamente donde esa clase de diferencias de valores y de análisis tienen algún sentido, de hecho, donde se pueden dar y empezar a reproducir. Pero yo siento que, digamos, el Fisgón nos quiere confundir, digamos, esta situación teórica que es totalmente genuina y necesaria en la izquierda con el problema de, como tú lo decías, una aparente irracionalidad en la izquierda de grupos que dice él, que se canibalizan, que se comen a sí mismos, como si aparentemente fuera una lógica que nada tiene que ver con lo otro, sino que es algo interno de la izquierda que sucede patológicamente y al que hay que ponerle un límite. Y entonces en ese límite, como ahorita seguramente lo veremos, también va a meter a las discusiones teóricas. Entonces yo creo que por lo menos, digamos, esta comparación con la Revolución Francesa sí nos habla de una confusión muy grave entre esas dos cosas y, no sé, un intento quizás de acallar lo primero, justificando a partir de lo segundo, desde mi punto de vista. Y sobre todo, yo diría que me asusta que él, y ahorita vamos a escuchar a su invitado Pedro Miguel, no son capaces de imaginarse que los sin duda, en parte, fracasos de revoluciones en la historia hayan sido no por un debate, entre comillas, interno en la izquierda, sino simplemente por la ausencia de ese. O sea, también puedo contar la historia a la inversa, de que el dogmatismo de la llamada unidad, ese para mí explica mucho mejor las limitaciones de ciertos cambios históricos que lo que ellos quieren argumentar, que es al revés, que dicen que las disidencias internas, como dices, la constante necesidad de tener críticas internas y todo eso. El mismo Marx argumentaba de esa manera. Él nunca hubiese dicho, el problema es que hay demasiadas discusiones teóricas, el problema es que hay demasiado análisis de la programática, el problema es que hay demasiadas juntas en las que se habla sobre qué debe hacer la izquierda, sino diría que lo que hace falta es todo eso. Y lo que hay es propaganda barata que engaña, propagandísticamente hablando, al trabajador, y ni siquiera se dan cuenta de sus propias limitaciones a nivel teórico, que luego se transforman en limitaciones a la hora de llevar esa teoría a la práctica. Y no se hace todo el tiempo, como diría él, una crítica sin piedad a lo que existe. Esa sería la tarea de la izquierda, o por lo menos, y con eso vamos al siguiente clip, de la supuesta vanguardia intelectual de un movimiento que se considera, insisto, a la altura de la Revolución Francesa. O sea, si ellos no tienen ese trabajo, bueno, pues entonces ¿quién? Pero bueno, ¿te parece que vayamos al siguiente clip? Ahora vamos a oír y ver a Pedro Miguel, que estuvo como invitado. Que es que hay una gran falta de entendimiento a la política de alianzas que ha seguido la Cuarta Transformación. Siempre que hay el reclutamiento o la integración de alguien que viene
del campo adversario, se arma un escándalo. Sí. No se termina de entender la historia de este movimiento, que es una historia de sumas, Sí, claro. que empieza no con López Obrador, A ver, si entendí bien su argumento es que como es un movimiento que históricamente ha sido de sumar al que sea, lo que sea, por lo tanto ya no se puede criticar que se sigan sumando personajes que tienen de izquierda lo que yo tengo de africano. Eso es su argumento, que como históricamente siempre ha sido así, entonces no lo podemos criticar. Bajo esa lógica, pues tampoco puedo criticar el patriarcado, porque pues históricamente la mujer ha sido subordinada y su lugar ha sido, en el mejor de los casos, cuidar el hogar. Por lo tanto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues así ha sido. Entonces, pues así están las cosas. O sea, no entendí que con eso se justifica una de las tantas cosas que se le puede criticar a la llamada 4T, que es la política de, como él le llamó, reclutamiento del que sea o de la que sea mientras le genere votos. Efectivamente, creo que una de las críticas principales a los partidos en general en el mundo es el hecho de que se volvieron partidos atrapatodo, o es decir, simples, digamos, plataformas electorales para juntar votos, y básicamente eso, un poco más. O sea, las demandas realmente no se toman en serio, se hace como una mezcla gigantesca ahí de todo para llegar al poder. El principio y el objetivo es llegar y mantenerse en el poder. Cómo sea, a través de qué apoyos y todo lo demás, no importa. Y ese pragmatismo de los partidos que se vio muy fuertemente en el PRI, en el PAN, pero ahora se repite muy, muy fuertemente en Morena, es justamente, digamos, creo yo, lo único, de hecho, dentro de los integrantes de Morena que les molesta más. O sea, hay cosas dentro de Morena en los objetivos y en la forma en la que llevan a cabo las políticas que podrían ser criticadas. Pero si hay algo dentro de las bases que es de sentido común casi, que es un terrible error, es justamente la gran cantidad de integrantes que vienen de otros partidos y que inmediatamente les dan los puestos más importantes de todos, por sobre integrantes del mismo partido que han estado quizás una década o más si consideramos el movimiento que inició desde antes. Yo quería mencionar también un poco respecto de eso, que me parece que justamente es en este video donde tanto Pedro como el Fisgón mencionan algo así como, bueno, quizás de todos los que se pasaron al partido, 2 salieron mal. De los miles que pasaron al partido, 2 o 3 salieron más. Y Fisgón dice, bueno, quizás por mucho 10. Yo diría que quizás muchos más, pero evidentemente, digamos, yo creo que esa incapacidad de siquiera poder decir, bueno, a lo mejor ahí hay un error o ahí hay un problema, es, digamos, propaganda pura y dura. O sea, es hacernos ver de que ahí no hay nada que criticar, no hay ningún problema y cualquier gente que les diga lo contrario o los manipula o es de la derecha o es parte de esta izquierda canibalista, ¿no? Eso sí me parece verdaderamente, bueno, como tú lo dices, es muy peligroso al interior del partido que los propios miembros, bueno, en este caso es explicable, ¿no? Quizás quiere mantener esa legitimidad del partido. Sí, creo que lo que dices viene en el siguiente clip. Vamos a escuchar. Venga. De esos miles, han traicionado 2 o 3. Germán Martínez, Lili Pon tú Telles. 10. Ponle que 10. Pero, ¿no? Pero es ridículo. Es decir, el resto pues, son compañeras y compañeros que están trabajando, etcétera. Valamer es un ridículo. A ver, aquí me parecen triste 2 cosas. Lo primero es la concepción de traición. O sea, eso es algo moral superado ya. Se supone que ya no estamos en esos tiempos históricos de oscurantismo donde tenía que yo crear la figura de traición, a qué, cómo lo mido, cómo lo puedo establecer. Me parece una categoría subjetiva que no tiene caso ya en la supuesta jerga intelectual de hoy. Pero bueno, olvidando ese punto que ya desde ahí yo tendría mis críticas, el segundo es ¿qué se asume como traición? Se asume como traición abandonar el bloque de Morena, como lo hizo Lili Telles, como lo hizo Germán Martínez. No se asume como traición tantas cosas que se frenan dentro de ya sea la Cámara de Diputados, el Senado u otros espacios en varios estados del país que tienen que ver con una agenda que es mínimamente de izquierda. Por ejemplo, Pedro Aces se opone sistemáticamente a la jornada de los 40 horas por semana. Para dar un ejemplo, se ha frenado, a veces lo apoya Monreal, a veces Adán Augusto, una posición abiertamente pro-empresarial.
claro conflicto de interés. Él es empresario, apoya en todo caso como cacique a los que son parte de su sindicato. Sin embargo, no representa los intereses no empresariales, que para mí serían parte inmanente de cualquier concepción de izquierda históricamente y también hoy. No lo hace. Y frena eso. Eso para mí sería una, entre comillas, traición a un partido que recuerden, estamos a la altura de la Revolución Francesa. Pero eso no se asume como traición. Y así me podría seguir con ejemplos. Lo de los toros, que ni siquiera eso se pudo aprobar por una lobby impresionantemente fuerte de la gente de élite que quiere seguir viendo su espectáculo. Y que de hecho eso pasó sobre todo en la élite de Morena, por Pedro Vázquez, básicamente. Porque en el PAN, de hecho, lo agarraron como bandera y están ellos más bien impulsando la agenda contra contra las corridas de toro, efectivamente, que en todo caso diríamos que sería un tema más de la izquierda, más progresista, y lo está agarrando el PAN perfectamente. Ese es un ejemplo muy evidente de lo que mencionas, de cómo el interés del capital es primordial, por lo menos ahorita en este momento en Morena, y va a ganarle al resto de otros supuestamente intereses de izquierda, valores. Y de alguna manera lo que dice Fisgón es que también despolitiza, porque precisamente quiere hacernos ver que se puede hacer una valoración de izquierda sin hacer una crítica a la economía, que sería también una crítica a una parte importante del partido, ¿no? Sí, justo. Con eso quería acabar mi argumentación. Es que para el Fisgón, traicionar, y también para Pedro Miguel, es afectar los intereses del partido en el sentido de no afectar la imagen del mismo para ser una máquina electoral que gana y por ende acumula o se mantiene en el poder, en todos los niveles que ustedes quieran. Si uno afecta esa lógica, es una traición. Sin embargo, si favoreces los intereses del capital, que Morena lo hace casi todo el tiempo, y sobre todo ciertos personajes de la élite de Morena, ahí tienes un buen punto, eso no importa. Y eso para él entonces es el factor determinante para catalogar algo como traición o no. Y ya también yo digo, bueno, más maniqueo e imposible, y sobre todo tiene que ver más bien es puramente una lógica de poder, y cero tiene que ver con una lógica política de decir, somos, de nueva cuenta, recuérdenlo, la lógica de la Revolución Francesa, un momento histórico donde el pueblo alcanza el poder. Eso tendría que ser la medida, y no si eres leal a los intereses del partido o de cierta acumulación de poder o no. Pero bueno, ¿te parece que vayamos al siguiente clip? Sí, adelante, venga. Y cierra su discurso con una expresión y dice, oigan, no es momento de preguntar de dónde vienes, sino de preguntar a dónde vas, porque tal vez vamos al mismo lugar y podamos caminar juntos. Gracias, Pedro. Ahora ya, ante falta de argumentaciones, ya parece casi un coach de autosuperación. Recuérdalo, Balam. No tienes que preguntar de dónde vienes, sino a dónde vas. Y con eso puedes caminar con más gente. Muchas gracias por ese tipo de sabiduría vacía de todo. Totalmente. Seguimos con lo que creo que ahorita le contesta el Fisgón. Y no se entiende la estrategia, no se entiende. Imagínense qué cara le pondría Zelensky a un general ruso que va a ponérsele a las órdenes. Pues ni modo que no lo acepte. No acepte. A ver, este clip me pareció también muy revelador. ¿Por qué? Porque ellos se imaginan, tengo que decirlo otra vez, la Revolución Francesa, estamos en una guerra. Está un bando contra otro. Zelensky contra Putin. La guerra. Bajo la lógica que vive en sus cabezas únicamente, que estamos en una guerra del pueblo contra la élite, en una guerra uno podría argumentar que se vale todo. Y en una guerra lo único que importa es exhibir, deteriorar y limitar lo que puede hacer mi llamado enemigo. Y ellos le llaman así a sus opositores. Son los enemigos. Nunca de clase o de interés, sino es el enemigo, casi en un sentido existencial, que o vive él o vivo yo. Y además se configuran a sí mismos a través de la imagen de lo que no son del enemigo. Esa concepción de política a mí ya me asusta, porque ojalá por lo menos fuese a través de la lucha de clases, que ahí sí lo podrías hacer. Aún así, claro, no implicaría que quiero aniquilar a mi enemigo. Si yo no estoy a favor de que se mate a todos los empresarios, pues eso no es la solución, claro que no. Pero ellos se observan a sí mismos como en un estado de guerra, por eso su analogía con Zelensky en la guerra de Rusia contra Ucrania, y creo que eso explica también un poco su pragmatismo sin vergüenza absoluta, porque estamos en un constante, como diría Carl Schmitt,
estado de excepción en el que todo lo que tú y yo argumentaríamos queda suspendido porque estamos en una guerra, Balam. Porque ahorita nos vamos a poner a discutir, a pensar, a la autocrítica. No es una guerra. Entonces, si el enemigo se ofrece sumarse, al costo que sea, ¿por qué no lo haría? Estamos en una guerra. Y esa concepción creo que no lo había entendido y me quedó claro, por lo menos en parte, con este tipo de expresiones. Fíjate que yo creo que otro ejemplo de lo que tú mencionas, de cómo hay una visión militarista, quizás incluso de la política, es justamente cuando menciona, ¿qué otros ejemplos históricos hay? Bueno, la Revolución Mexicana es un ejemplo en ese sentido. Primero, me parece interesante que ocupa los conceptos de izquierda y derecha para distinguir actores dentro de la Revolución Mexicana, que para mí eso es muy difícil, pero, por ejemplo, menciona el típico caso de que Madero, llegando al gobierno, tuvo varios intentos de levantamiento, que dice que 2 vienen de la derecha y 2 vienen de la izquierda, pero no menciona ninguno de esos a Zapata, por ejemplo, y casi pareciera más bien como, claro, Madero es el líder natural de la revolución, es lógico que lo apoyen, cualquier levantamiento es irracional, es absurdo, Una es traición. un canibalismo puro. Una traición. Cualquier historiador serio de la Revolución Mexicana diría que eso no tiene nada que ver, que efectivamente Madero era, digamos, el principal de la revolución, pero era también representante de una clase social y tan representante, digamos, de esos intereses que justamente el resto de representantes de otros intereses querían que se negociara. O sea, que la dominación tenía que ser de alguna manera consensuada entre los grupos de poder. Y uno de esos grupos de poder, que a veces se nos olvida, pero que también existen, fueron los campesinos, que precisamente más allá de Zapata y del ideal y todo lo demás, lo relevante es justamente el hecho de que hubo una revuelta bajo un gobierno supuestamente de izquierda y revolucionario que había tirado al dictador y que justamente no se toma en cuenta y no se piensa justamente como un choque dentro del mismo movimiento, porque Madero no tomó en cuenta las posiciones de la gente más pobre. O sea, yo creo que esa dimensión de clase sirve mucho más para analizar la Revolución Mexicana que términos como izquierda y derecha dichos así nada más, en abstracto. Entonces, yo nada más quería mostrar justamente en una situación de guerra también, lo que menciona Rosa Luxemburgo, que lo hemos mencionado aquí algunas veces, pero la crítica tan chingona que hizo desde mi punto de vista a la Revolución Rusa, porque, claro, si los padres de la Revolución Mexicana son grandes próceres e idealizados, los de la Revolución Rusa y Lenin lo son más. O sea, son totalmente casi semidioses. Y aún así, en ese contexto, Rosa Luxemburgo se atrevió a escribir lo siguiente. Cito: los acontecimientos de la guerra y la Revolución Rusa no probaron la inmadurez de Rusia, sino la inmadurez del proletariado alemán para la realización de sus historias, de su tarea histórica. Un examen crítico de la Revolución Rusa debe tener como primer objetivo dejar esto perfectamente claro. Lo que puede sacar a la luz los tesoros de la experiencia de la revolución no es la apología acrítica, sino una crítica penetrante y reflexiva. Nos vemos enfrentados al primer experimento de dictadura proletaria de la historia mundial. Sería una locura pensar que todo lo que se hizo o se dejó de hacer en un experimento de dictadura llevado a cabo en condiciones tan anormales representa el pináculo mismo de la perfección. Por el contrario, los conceptos más elementales de la política socialista y la comprensión de los requerimientos históricos nos obligan a entender que, bajo esas condiciones fatales, ni el idealismo más gigantesco, ni el partido más revolucionario y más probado pueden realizar la democracia y el socialismo, sino solamente intentos distorsionados de uno y otro. No cabe dudas de que los dirigentes de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky, han dado más de un paso decisivo en su espinoso camino, sembrando toda clase de trampas con grandes vacilaciones interiores y haciéndose una gran violencia. Están actuando en condiciones de amarga compulsión y necesidad, en un torbellino rugiente de acontecimientos. Por eso, nada debe estar más lejos de su pensamiento que la idea de que todo lo que hicieron y dejaron de hacer debe ser considerado como un ejemplo brillante de la política socialista, que solo puede despertar admiración acrítica y un fervoroso afán de admiración. Bueno, yo creo que ese espíritu acrítico y afán fervoroso de adoración es lo que llega cuando justamente piensas que tu grupo, llamémosle izquierda, sin definir muy claramente a qué nos referimos, tu grupo de mano de izquierda es en peligro. Entonces, tú tienes que defenderlo. Y por eso nos encontramos, digamos, como a gente como el Fisgón,
pero también a gente como Pablo Ujú. Iglesias, que sin conocer la política mexicana dice, no sé muy bien qué está pasando aquí, pero el gobierno tiene todo mi apoyo porque es de izquierda. Eso para mí es justamente todo lo que criticaba Rosa Luxemburgo, es ir en contra de todo eso. Es no ser capaz de ver que la crítica no solo es, digamos, como un adherente más, sino que es necesario si queremos que los movimientos sigan siendo de izquierda, en el sentido sustancial del término. Sí, por algo ella tuvo que morir. Exactamente, Eso sí. era demasiado. Porque era un peligro para Sí, la eso unidad. sí es un peligro que hay que extirpar. Pobre, qué bueno que leíste esa cita. Bueno, vamos al siguiente clip. Que el gobierno no es el partido, y menos una fracción del partido, y menos la fracción más pura del partido, sea eso lo que signifique, porque a fin de cuentas la pureza es un estado de ánimo que brota cada vez que se siente un agravio. El gobierno representa al país, compañeras y compañeros y compañeros, y el país es plural, y es diverso, y es contradictorio. Me encanta que ya tiene un discurso casi pastoral, como si estuviésemos en misa los domingos, y tira frases que no sé si se la recomendó la inteligencia artificial o no sé, pero que supuestamente están llenos de sabiduría, pero en el fondo no te dicen absolutamente nada. Y ya ahí ya no entendí, porque ellos mismos se contradicen, porque al inicio, lo vuelvo a repetir, él dice, el Fisgón, que estamos en épocas como en la Revolución Francesa. Y ahora dice Pedro Miguel, no, el gobierno representa al país, tiene matices, tiene contradicciones. Y bueno, aquí hemos sido en los últimos meses, si no es que años, muy crítico del concepto de nación, pero sobre todo el uso ideológico de este tipo de conceptualización. Y bueno, representar al país, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que represento a todos, a los empresarios, a los no empresarios, a los que se llaman indígenas y a todo tipo de gente sin poder, al igual que los empresarios, como si hubiese una comunidad orgánica en la que si apoyo a todos les va mejor en la vida. O sea, se niega por completo la constitución económica de la sociedad capitalista que nos tocó. En casi todo el mundo ya es así, nos guste o no, insisto. Se niega eso y se trata más bien de, para mí, hacerle un gaslighting a la gente de Morena y decir, bueno, es que cuando ves algo, como tú y yo lo podríamos ver, a favor de los empresarios, es que porque los empresarios pues son parte de México. Y como nosotros representamos a México, pues ni modo que no hagamos nada a favor de los empresarios. Y con ese tipo de argumentaciones está mucho más cerca de explicarme lo que es Morena y el gobierno en realidad. Sin embargo, eso ya no encaja para nada en lo histórico que nos ubicó el Fisgón al inicio. No puedes tener, incluso dentro de esa media hora de programa, esas dos cosas. O somos la ruptura absoluta, o somos el gobierno para todos, como dices, atrapa a todos, que sería en el mejor de los casos, y ni siquiera eso es, una socialdemocracia light, pero muy light, pero creo que ni siquiera llega a eso, sino sería el gobierno centrista como tanto los de Morena antes de ganar lo criticaban en todo el mundo. Y como les llamaban tibios, que son unos tibios, no hacen nada. En todo caso, es eso y sobre eso se podría argumentar. Pero insisto, la contradicción en menos de 15 minutos de brincar desde revolución histórica a atrapa a todos, que beneficia a todos y gobierna y representa a todos, me parece casi esquizofrénico. Sí, fíjate que justamente yo estaba pensando que el Fisgón constantemente argumenta que una muy buena parte de ese linchamiento del que es objeto es más bien como de un montón de bots y de como comentarios de odio. Es decir, él mismo acepta en cierto punto y dice, bueno, a ver, hay temas importantes, se puede discutir. Nunca dice cuándo, ni cómo, ni qué temas, pero para él ni siquiera es el objeto de su crítica, dice él. En realidad, todos los que parece ser que se le oponen y todos los comentarios que tiene en contra parecen caer en tres casos. O son bots, o son campañas de la derecha, o en el mejor de los casos, una intención deliberada de enturbiar la conversación. De los cuales los de YouTube somos los que más intentamos hacer eso. Pero ahora sí que, como decía Obrador, benditas redes sociales. Me parece que traje esto que dices. Vamos al siguiente clip. Venga. Estamos viviendo un momento
de auge de la derecha en absolutamente todo el planeta. Así es. Es un fenómeno que se parece muchísimo a lo que ocurrió en la década de 1930 en Europa, cuando el fascismo cuando el fascismo toma el poder primero en Italia, luego en Alemania. Y en aquel entonces se plantearon dos estrategias. Una decía que el fascismo era igual de grave que la socialdemocracia alemana, porque la socialdemocracia alemana había contribuido a matar a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, y que por lo tanto eran el mismo fenómeno y que no eran negociados. Y había otro sector que planteaba que el fascismo era un fenómeno nuevo. Únicamente quiero puntualizar, no es que haya contribuido. El partido mandó a matar a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Los mandaron a matar. Recomiendo la película, que de hecho la encuentran en YouTube con el nombre de Rosa Luxemburgo, película muy buena, en la que se narra todo eso. También su amistad con... Pero justamente Rosa sería algo contra lo que estaría en contra Fisgón, porque justamente lo que hacía Rosa Luxemburgo era eso, enturbiar el tema, no permitir la unidad, estar criticando constantemente. O sea, él más bien estaría del otro lado. Estoy de acuerdo, y eso, digamos, iba a ser mi conclusión, pero si quieres la adelanto como hipótesis. Quienes caen en canibalismo es el Fisgón y Pedro Miguel, no nosotros. Ellos no aceptan todo eso que tú dices. Ellos no toleran desde una posición de poder autoritaria dentro de la estructura del poder cualquier disidencia o crítica, sino la convierten, como dices, automáticamente en algo que es de, como dirían ellos, de mala fe, pagado y que afecta a los intereses del pueblo de México. Es exactamente la argumentación del Partido Socialdemócrata de ese entonces, que cuando Rosa Luxemburgo con Clara Zetkin, entre otros, comenzaron a criticar el apoyo de los créditos a la guerra del partido de centro izquierda de Alemania para entrar a la Primera Guerra Mundial. Un error histórico. Una traición, eso sí sería una traición a la clase trabajadora de Alemania, que implicó millones de jóvenes muertos. Ahí ya no hablamos de que, bueno, fue un malentendido y qué mal. No, eso costó millones de vidas. Y eso fue criticado con toda la razón. La historia les dio con más razón el sentido de lo que argumentaban. Pero bueno, si quieren profundizar sobre ese tema, les recomiendo mucho la película, que vale mucho la pena. Sí, sigamos con el audio. Nada más era para mí importante clarificar que ojalá fuese más puntual el Fisgón cuando dice no es que haya contribuido, sino literal el partido dijo la vamos a callar matándola. Nos iba a llevar a una guerra sin precedentes y que había que hacer una alianza de todas las fuerzas para detener el crecimiento del fascismo. Bueno, traje este clip y a ver qué opinas tú, porque su lectura de la historia es semicierta. Sino lo que se argumenta desde posiciones de historiadores de hoy es que el error de la izquierda de ese entonces consistió en subestimar a Hitler en el sentido de argumentar que bastaba con unirse con las demás fuerzas que se llamaban desde ese entonces democráticas para únicamente frenar el ascenso nazi en Alemania. Es decir, la propuesta era: voten por nosotros para que este loco no llegue al poder. Y lo que él me acaba de decir, o no sé cómo lo veas tú, de nueva cuenta se contradice con lo que dice al inicio. La Revolución Francesa marcaba un parteaguas, es decir, constituyó el inicio de nuevos ideales, de una nueva forma de entender casi todo en la sociedad, para bien y para mal en algunas cosas. Sin embargo, ahorita él dice, a ver, hay que unirnos todos para frenar el ascenso del fascismo que va avanzando en casi todo el mundo, que es una parte que yo comparto. Sin embargo, llamarle fascismo a todo eso también me parece pereza intelectual, porque es más complicado que eso. Sin embargo, el avance de la derecha en el mundo me parece que es innegable. Sin embargo, lo que nos dice es, aquí no votan por algo de izquierda, por algo revolucionario, sino hay que unirnos porque de lo contrario llega el fascismo al poder. Sería entonces más bien la cuarta conservación de algo, para evitar algo peor, o no sé cómo le llamaría él, o algo fascista o algo peligroso para ciertas comunidades, pero ya no entonces es un cambio, sino es aferrarnos a lo que existe para evitar que llegue el fascismo. De nueva cuenta se contradice en menos de 5 minutos.
Yo creo que justamente esa lógica, como la mencionábamos ya, que teóricamente se considera atrapa todo, o sea que son los partidos que le apuntan a todo, en el fondo, digamos, haciendo un análisis más preciso con la época moderna, en realidad también es una consecuencia de que la lógica de la competencia del comercio se transfiriera a la política. Y entonces, digamos, como que los partidos ahora son unidades que tienen eso, pero justamente, como tú lo mencionabas, en la Revolución Francesa, la representatividad de los partidos en gran medida era una cosa muy extraña, pero por lo menos, digamos, las partes de la población, como los campesinos, los trabajadores, incluso los lumpenproletariado, tenían cierto grado de organización y el problema era que en el Congreso los problemas de las clases sociales se transfirieran a problemas entre diputados y senadores y se pudieran discutir hasta cierto punto. Pero sí que había como una unión muy fuerte entre ciertos estamentos, los intereses, digamos, y la política que se hacía. Pero cuando se inicia la política de masas, cambia, creo yo, como particularmente el acento de la política. Y hay una gran necesidad de, como tú lo mencionabas, la eficacia. Es decir, que sí podamos nosotros sacar un proyecto. O sea, aunque tengamos millones de personas de afiliados que seguramente tienen intereses contrarios, la necesidad de sacar el proyecto y ganarle a los partidos, digamos, de los empresarios era lo que justificaba hasta cierto punto eso. Ahora ya no estamos en una situación así. Como tú lo mencionabas, primero, Morena también tiene una muy buena parte de empresarios, quizás los más importantes del país en este momento. Pero segundo, digamos, esta lógica de política de masas que yo creo que sigue manteniéndose muy fuertemente en el sentido de que no hay como un interés genuino porque las masas entablen un debate real o que haya como una discusión de las ideas, porque bien lo acabas de decir, no se trata de si estamos a favor o en contra de más gasto en seguridad, en salud, en educación, en quién tiene que tener la propiedad de las playas, etcétera. Porque si nos fuéramos tema por tema, muy probablemente veríamos que la mayoría de personas no quieren la privatización. Pero justamente, digamos, como no es un tema que le conviene mucho, ni algo en lo que, porque va a enturbiar el problema de la discusión, de la conversación. Entonces, únicamente gira en torno a una identidad social, que es la identidad de izquierda. Y esa identidad aparentemente lo cuenta todo, vale para todo, y como ellos son de izquierda, no hay que hacer nada más, digamos, ningún otro análisis. Ese es el punto, ¿no? Que únicamente tienes que saber tú que si eres de izquierda, no puedes estar en contra de nosotros, no puedes estar en contra de eso, no puedes estar en contra de la unidad, porque estamos en una lucha contra la derecha y en una lucha mítica, legendaria de dos, digamos, bloques genuinos, yin y yang, bueno y versus malo. Los puntos intermedios son traición para cualquiera de los dos extremos. Pero justamente lo que nosotros argumentamos es que el ascenso de las derechas está fuertemente relacionado con que la izquierda también entendió la política y hace la política de esa manera. Únicamente con base en las identidades, con base en los afectos, con base en defender según cierto conjunto de valores que nunca queda claro, pero que se suponen que se encuentran debajo de la identidad de izquierda. Entonces, yo creo que lo que nos ofrece el Fisgón sí es mucho más cercano al autoritarismo que supuestamente critica y no ayuda en absoluto a una autonomía de las personas para que ellas puedan pensar por sí mismas y no sea necesario que un güey se ponga en un micrófono y esté horas y horas justificando cada una de las acciones que hace el gobierno. Eso sí, me parece completamente lo contrario a lo que debería de interesarle a la izquierda. Sí. Vamos con el siguiente clip. Hay una crisis adentro del capital brutal. Varoufakis tiene un planteamiento que es fantástico en el que dice, está habiendo el capitalismo está perdiendo en aras de una cosa, de un fenómeno nuevo que son los señores tecnofeudales. Se está entregando, se está dejando de lado las lógicas del beneficio del capital a pasar a las lógicas de la renta del capital. Y eso implica un quiebre en las alturas, ¿no? Es un fenómeno en el que está creciendo la derecha radical en absolutamente todo el planeta. México es la excepción a toda esta regla. Qué bueno que somos la excepción. Ya nos podemos relajar. Tira ahí algo tan maniqueo, tan con saber a medias, que eso ya me tiene harto también, que
Y una vez creo que hasta lo citamos, ya no me acuerdo si fui yo u otra persona en este canal, el concepto de Varoufakis, el economista griego, del supuesto, de la supuesta, perdón, evolución del neoliberalismo a lo que él llama el tecnofeudalismo. Es decir, que las empresas tecnológicas, sobre todo las más grandes que ya todo el mundo ubica, representan hoy más una especie de analogía a la época feudal, es decir, previa a la revolución industrial, porque se basan más en un capitalismo de rentas que en la clásica explotación. Y bueno, a mí eso me parece un análisis erróneo, sobre todo porque, y lo hablamos creo que un poco cuando analizamos qué es neoliberalismo, que de lo que se trata es de un sistema, el capitalista, que todo el tiempo es capaz de revolucionarse a sí mismo para seguir existiendo. Pero la lógica inmanente al sistema actual de acumulación no cambia. Y decir que el clásico mecanismo de explotación de la plusvalía del trabajador ya no existe, bueno, no hay para mí nada más que represente el provincialismo intelectual de la gente como el Fisgón de Morena que ese tipo de expresiones. O sea, me darían ganas de llevarlo a Vietnam, de a muchos países africanos, de ir a las fábricas de ahí y que les explique que esto ya es otra cosa, que ya hay una crisis dentro de la élite, una ruptura. Es decir, que creo que él lo que trata de defender cuando argumenta con este tipo de cosas es que son tiempos históricos y tan peligrosos que no vale la pena caer en disidencias internas o discusiones internas o cuestionamientos internos, porque si la gente escucha tecnofeudalismo, es decir, bueno, pues qué maldita cosa del infierno, del diablo es esta, mejor vamos a apoyar Morena porque también, como dijo el Fisgón, somos la excepción a esta tendencia y por lo tanto, pues apoyar y apoyar aún más. O sea, no tener la claridad, pero como dije, creo que antes de grabar, que no hay forma de evitar eso mientras ellos no se expongan a una entrevista crítica. Porque en una entrevista crítica, si yo soy el entrevistador del Fisgón, digo, a ver, ¿en dónde leíste eso? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué sería el aspecto nuevo de este supuesto regreso al feudalismo? ¿Por qué ya no lo es? ¿En todos los países es igual? ¿En qué se basa el autor? ¿Me puede citar el libro? Muchísimas cosas y estamos seguros, me atrevo a dar esta hipótesis, que él lo leyó en un Twitter o en un tweet, porque si no ya se burlan de que parezco abuelo que digo en un Twitter, en un tweet, y con eso ya se atreve a argumentar que hay una ruptura en el patrón de acumulación. Y digo, no, bueno, pues, así tampoco me parece serio. Totalmente de acuerdo y que además yo creo que también lo ocupa hasta cierto, bueno, ya lo dijimos, ese es el valor que va a buscar justificar hasta cierto punto otras posturas. Y a mí me recordó muchísimo a esto que hablamos en el episodio pasado, de hecho dedicado a la película de Blancanieves, porque justamente es la necesidad de absorber a los individuos, de que el individuo se disuelva en el colectivo y que se da siempre en nombre de un bien inalienable. Algo que debe ser protegido por todos y que por ende no admite contrariedad. En el caso de Blancanieves era la idea de que la armonía, bueno, la unidad del reino caía necesariamente para que fuera legítima en sus herederos de sangre, ¿no? O bueno, políticamente que son buenos, ¿no? Los buenos reyes. Y en el caso, digamos, de El Fisgón, me da a mí la impresión de que pide una identificación inalienable con la etiqueta de izquierda y todas las expresiones y la gente que se lo diga así, con Morena y todo lo demás. Pero yo creo que es un problema también de entender a la izquierda en términos de autoidentificación, porque en realidad eso no es así. Para mí, la izquierda, en términos ideológicos, tiene que ver más con una posición política que tú tienes en función de la teoría que tú tienes de la sociedad. Una teoría que, por ende, por ser parcial, debe ser puesta o expuesta al raciocinio público, a que solamente como, incluso en eso los liberales eran mejor, que solamente las mejores ideas fueran las que pudieran pasar posteriormente por los partidos, ¿no? Que la mejor idea no es un problema resuelto, porque implica, digamos, que tú hagas análisis, que digas mejor idea respecto de qué, respecto de mi clase social, respecto de mi género, etcétera. Y creo que eso sinceramente se pierde y más bien lo que vemos es justamente esa misma lógica de Blancanieves replicándose de alguna manera bueno, por lo menos en esta clase de acciones me lo parece un poco evidente. Bueno,
Y nada más para terminar, me parece que si bien es cierto que hay cierta preocupación por el ascenso de la derecha, en gran medida, digamos, tenemos que tener en cuenta que eso es un movimiento, como tú lo decías, de las élites. O sea, y que de hecho se da casi en gran medida únicamente dentro de las élites que se reacomodan en términos de capital, pero las grandes mayorías de las poblaciones hasta cierto punto siguen en una situación muy, muy, muy similar. Y digamos, es importante también considerar, creo yo, que el cambio del fascismo en una muy buena medida también fue un cambio entre las élites, pero que en algún momento fueron apoyadas por una gran masa de personas que, si bien no tenían una teoría clara de la sociedad, sí tenían claros cuáles eran sus necesidades. Y aquí yo, digamos, sin ser un genio, diría que en México hay una gran necesidad, no solamente, digamos, en términos económicos, que ya fue suficiente para los pueblos que se volvieron fascistas en Europa, pero además hay una gran necesidad de seguridad, que eso sigue, digamos, siguen las matanzas, siguen las masacres. Y si no se resuelve, lo que va a pasar justamente es que va a llegar alguien que va a decir, yo sí lo hago, y entréguenme el poder y voy a resolverlo Como de en veras. El Salvador, Justamente como en El Salvador, justamente el aumento de las derechas que tanto parece preocuparles se debe, en gran medida, a la inacción o mediocridad de gobiernos de izquierda o más institucionales que tuvieron la oportunidad de resolverlo y no lo hicieron. En gran medida, no solo porque no quisieron, sino porque iba en contra de los intereses de la gente que les dio el dinero. Entonces, este simple hecho se pasa de largo y lo que nos ofrece, si no es considerando eso, para mí es propaganda pura. O sea, es que no hay para mí otra forma de definirlo en ese sentido. Comparto ese punto. Vamos al siguiente clip, porque van de mal en peor. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es precisamente el debate interno. El debate interno, yo sí creo que tiene que ser un debate racional, tiene que ser un debate cuidadoso y tiene que ser, al final de cuentas, un debate respetuoso. Bueno, nada más traje este clip y de hecho lo voy a poner ya como soundbite para futuros episodios, que cada que se exalte a alguien voy a poner que tiene que ser a la altura, racional y respetuoso. Eso me recuerda a novelas o películas que he visto sobre la época de la Unión Soviética, cuando hacían sus congresos de partido, que se podría decir que pasa hoy en China cuando se junta ahí el Partido Comunista, y todo el mundo sabe que aquí no es para hablar críticamente de algo, sino para, pues, fingir que hay vida interna y libertad de opinión y de argumentación, pero de lo que se trata es simplemente rectificar la subordinación, la estructura jerárquica, posicionarse para que ojalá un día ascender dentro de la estructura interna, pero que aún así el discurso sería ese, que aquí tenemos que tener un debate a la altura de las necesidades históricas que nos tocaron, y eso es, como diría Orwell, una forma de neolingüismo de decir, bueno, si a mí me parece todo eso, entonces lo admito, de lo contrario lo voy a catalogar y calificar como traición, como irracional, como no respetuoso y por lo tanto inadmisible por el bien de la patria o lo que tú quieras. O sea, ese tipo de argumentaciones tan falaces porque a la hora de la hora actúan en detrimento de todo lo que supuestamente piden, me parece triste y combina con el siguiente clip. Vamos a escuchar. Me sorprende mucho que la generación de Concreto pida tanto o esté tan preocupada por el respeto, porque no los linchen, por sus sentimientos, que justamente yo creo que es... Bueno, esta idea de pedir respeto, ¿no? O sea, esa misma idea es en sí misma ideológica, porque justamente el respeto es el rasgo fundamental de aquello a lo que no se puede poner en duda o lo que no puedes criticar, porque justamente le tienes respeto. Cualquier otra acción sería violenta. Y precisamente me sorprende mucho que la generación de Concreto se preocupe tanto por los sentimientos. Sí, eso es una hipocresía. He observado muchos pleitos internos. ¿Y qué creen? No he observado uno que sea por programa, por ideas, por principios. Todos son por cargos. Eso por lo viste en posiciones Morena, de poder, entonces. Por cuotas, Supongo que está porque no me dieron definiendo a chamba, porque no me hicieron diputada, porque no llegué al Senado, porque la regiduría yo la quería y se la dieron a otro. Y entonces en automático viene la acusación del otro es derechista, el otro quién sabe qué, etcétera. Oigan, así no se puede. Así no se puede. Es decir, el partido no tiene, ni el partido ni el movimiento, suficientes cuadros para cubrir todas las posiciones del gobierno, ¿eh? No los tiene. Wow, ya me enfureció de formas que ni siquiera puedo describir ahorita. A ver,
En la primera parte, él dice que no ha visto ni una sola discusión o crítica a Morena, al gobierno, que no gire en torno a cargos. Nada más hay dos opciones. O miente, o con eso deja claro que no tiene idea de la vida interna del partido ni de la gente que los apoya. Nada más hay dos opciones. Porque yo no sé, tú y yo hemos estado cerca de todo ese núcleo desde años. Y yo en muy pocos casos, yo diría en 20% de las críticas, observo, eso que él dice. Claro que hay ese tipo de gente que lo único que ocupa son cargos. Sin embargo, eso me parece, y a ver cómo lo ves tú, un asunto de la aristocracia dentro de Morena. Que lo único que les importa es brincar de puesto en puesto, ascender, formar parte de tal grupo. Es decir, que se basa en lo que coloquialmente se conoce como la grilla. Sin embargo, si te vas unos niveles un poquito más abajo, de toda esa gente que apoya al llamado, vamos a decir, obradorismo desde por lo menos 20 años, lo que menos necesitan y menos les han importado son malditos cargos. Pero para eso te tendrías que salir de esa cúpula del partido, de esa cercanía del poder, para convivir con gente, por ejemplo, tú y yo. Ni una sola crítica que hemos hecho desde años en este canal ha sido porque no nos han dado un puesto, porque queremos un puesto. Y estoy seguro que todo lo que hemos expresado en este canal nos ayuda para todo, pero menos para tener simpatía dentro de gente de Morena y que nos den tal vez un día acceso a algo. Para nada, es todo al revés. Sino quienes quieren un puesto son esos que desde años en sus canales de YouTube hablan bien del gobierno y ya les dieron sus puestos en canales como diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, nuestras críticas, perdón, la última frase es porque estamos preocupados por el rumbo de la sociedad mexicana, la desigualdad, tantos problemas que hemos hablado en este canal hasta el infinito. Eso nos preocupa y queremos mejorar la vida de la mayoría de la gente porque sabemos que eso también mejoraría nuestro nivel de vida. O sea, es una relación dialéctica con nuestro entorno, no es algo altruista tampoco, sino simplemente sabemos que si se cambiaría esto para la mayoría de la gente, también nos ayudaría a nosotros como individuos y por eso estábamos, y con eso acabo, apoyando hace años el movimiento de la llamada. Antes era Morena o era obradorismo, luego ya se convirtió en el slogan propagandístico de la 4T porque pensábamos que iban a beneficiar a la mayoría. En cuanto vimos que no, nos volvimos más críticos. ¿Por qué? Porque tenemos autonomía intelectual y analizamos las propuestas y las políticas que se están implementando. Por ende, Pedro Miguel, El Fisgón, cuando quieran están invitados a este canal y les prometo que vamos a hablar horas y ni una sola vez les voy a pedir un pinche puesto y ni una sola vez nuestra crítica va a ser que no abrieron puestos para tal o X persona. Por el amor de Dios, perdón, ahora sí. Sí, no, completamente. O sea, yo creo que ese es un análisis únicamente, más bien refleja hasta cierto punto ya el nivel de descomposición tan interno que tiene, o por lo menos de oligarquización dentro de Morena, que eso es un, digamos, no es algo particular de Morena. En general, las organizaciones humanas tienen una tendencia a generar élites y a que éstas se queden en el poder, a que desconozcan, digamos, lo que pasa después. Y justamente en Morena, gran problema ha sido que se ha elitizado muchísimo, porque no tienen procesos democráticos. No hay una idea real de elección democrática. De hecho, él menciona justamente que solamente les dan 2.8% al Instituto de Formación Política de Morena. O sea, Pedro Miguel dice que no hay suficientes cuadros. Por otro lado, el instituto no tiene dinero, tampoco genera cuadros. Y llevan más de 8 años, 9 años ahí. Yo en algún momento pude participar al principio, cuando apenas empezaba a formarse, porque justamente pensábamos que podía ser, digamos, algo que valiera la pena, pero nunca llegó el dinero. O sea, y sin embargo el Fisgón ha estado ahí desde el principio. Yo me pregunto, ¿hay una relación entre que el Fisgón esté al mando y que no llegue nada de dinero? Yo creo que toda la relación, o sea, él es perfecto para ese puesto, por eso no lo han quitado, por eso no les han dado dinero, y que él mismo lo admite, ¿no? No, a mí no me han dado nada. Justamente es un, digamos, de las cosas más mediocres de Morena, es justamente no haber dado dinero para la formación política. Es justamente de las peores cosas que pudieron haber hecho. Y además, o sea, eres Pedro Miguel. Y dices, no hay suficientes cuadros. Y tienes al presidente del Instituto de Formación Política enfrente. Oye, presidente, que llevas además, como dices, añísimos ahí. Oye, presidente, ¿por qué no tenemos esos cuadros? Porque por un lado me dicen que de nueva cuenta, Revolución Francesa, el pueblo se levantó.
Es decir, que hay millones que apoyan, millones de personas. Y de esos millones, me vas a decir que no hemos sido capaz, o no han sido capaz, perdón, de formar algunos cientos, o uno que otro, 2 o 3 mil, con todo el aparato del Estado. Yo le hubiera preguntado, oye, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer para que se haya cuadros? Pero obviamente no hace esa pregunta, es ridículo. No, es completamente ridículo y aún así, digamos, 2.8% del presupuesto de Morena en 2025 son 72 millones. Sí, sí, sí. Que se supone que se van, digamos, en salarios, pero te digo, yo he participado y es realmente muy improvisado, no hay realmente una discusión, los planes de estudio se forman así como, tú sabes algo de historia, a ver, créate un plan de estudio. Vamos a ver qué hacemos. O aviéntate un curso de teoría crítica, tú, Cristian, vas a ver cómo se van a formar los cuadros. Y justamente esa es la gran crítica. O sea, ni siquiera hubo cuadros, ya no digamos de los puestos, porque ahí, digamos, es otra que realmente diría yo que también no está tan fácil esa discusión, porque en una muy buena medida pelear por los puestos es pelear por... En Chalco le dieron el puesto a la que hace un año estaba en el PRI y es precisamente la que viene, digamos, del anterior presidente municipal. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Claro, sí, sin duda. Pero en ese caso sí me parece, digamos, que leer que las peleas nada más son por puestos dentro de Morena, sí es por lo menos un desconocimiento brutal de las bases de Morena, pero brutal, porque muchas, la única queja, o sea, aguantan mucho, aguantan incluso que en la cuestión programática estén los intereses de la clase opuesta, pero lo que la gente no aguanta dentro de Morena es justamente que llegara gente externa y les quitaran los puestos, o sea, esa es una crítica básica. Y ellos no lo ven, o si lo ven, se hacen pendejos. Y justamente eso es para mí todo lo que no debería de ser Morena, y es todo lo que termina de ser, diría yo, contrario a la formación política llamada propaganda política. O sea, realmente están estos dos personajes dedicados a eso de lleno. Sí, lo que a mí me ha tocado para llegar al siguiente clip de la base de Morena es que lo único que piden, y me parece absolutamente justificable, es democracia a la hora de elegir quiénes ocupan los puestos. Por lo menos ellos quieren decidir. Ojo, eso no garantiza que se escojan, buenos cuadros. Obviamente no. Sin embargo, ya la discusión sería, bueno, ¿por qué la votación llevó a tal persona a ese puesto de poder? Ya sería un error democrático, que aún así puede ser grave, pero me parece menos cuestionable que decir la cúpula elige absolutamente todo. La base para lo único que sirve es ir casa por casa y luego cuidar las votaciones cada 3 años. Y si no, cállense el hocico porque son asumidos, como dirían, como traidores, ingratos, que buscan puestos. Y como digo, y también creo que como recalcaste tú, quieren democracia interna a la hora de elegir quiénes ocupan los cargos. Y eso, a menos que tú me corrijas, no hay en ningún espacio del partido. Se le da el poder a la militancia. Es decir, ni siquiera dentro del partido... Como dirían ellos, el pueblo manda. Ni siquiera dentro del partido. No hay ninguno, porque todos los candidatos, justamente por la razón de la eficiencia en las votaciones, la unidad de la coalición, son todos elegidos como coordinadores desde arriba. O sea, no hay ni uno solo. Se supone que algunos son electos como consejeros nacionales, pero aún así, a mí me parece que es muy, muy limitado las capacidades que tienen y los puestos de verdad. No, eso sí está completamente sellado. Sí, exacto. Entonces, bueno, ojalá un día me lo encuentre para decirle algunas cosas. Vamos al siguiente clip. Más chistoso, dice, habla mejor de cómo mejorar la comunicación de los funcionarios públicos con las audiencias. ¿Por qué Renata Turrent se esconde en las enaguas de la presidenta? Es de un sexismo y de una misoginia. Pues sí, pero además no es cierto. ¿No? Pero además, ojo, hay una acusación ahí que es falsa. Que es falsa, claro. Dijeron que Renata ganaba más que la presidenta. Cuando ella demuestra que no gana más que la presidenta, sigue habiendo un ataque de bots diciendo gana más que la presidenta. A mí esas cosas me parecen increíbles. Pero fíjate, detrás de ese ataque no hay una preocupación política. No. Ni siquiera se menciona la línea editorial de Canal 11. Quiero que mantengan presente lo último que acaba de decir Pedro Miguel. La línea editorial del Canal 11. Vamos al siguiente clip. Lo que sí tenemos que revisar, y yo sí creo que es un debate que se tiene que dar, es que la gente tiene que dar la cara. No es aceptable. Así es. Perdón, tener que una parte del debate de las izquierdas lo dé alguien que no dice quién, que no sabemos quién es. ¿Qué intereses está detrás de esa persona?
Aquí estamos. Aquí está mi cara. Hola. 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 Aquí estamos cuando quieran. Y nuestro interés es pensar y criticar un poco con sentido de izquierda. Eso es todo. Pero aquí estamos dando la cara. Me parece que también es un ejemplo de cómo para el Fisgón es, digamos, los argumentos tienen que tener un nombre, cara, persona física detrás para poder atacar a la persona física detrás en el momento en el que ya el argumento no esté conmigo. Porque efectivamente los buenos argumentos no tienen autor. Sí, exacto. O sea, los buenos argumentos no lo necesitan. No, y yo estoy seguro que en cuanto sepa que yo soy de la Ibero, y tú eres del Colmex, híjole. Entonces tú ya eres el interés del Colmex, yo soy el interés del Ibero. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero creo que eso ya sería una línea de su argumentación. Y ya en mi caso ve el pasaporte doble, híjole, no, pues entonces ya soy un peligro para la patria. Y en tu caso eres del Estado de México de Chalco, entonces eres un priista encubierto. No, ya me lo puedo imaginar. Pero sí tienes toda la razón. O sea, en vez de enfocarse en lo que se dice, estamos en tiempos previo a la ilustración. A ver, ¿quién lo dice? Primero, ¿quién? A ver, y si acepto quién lo dice, entonces ya me puedo enfocar en qué se dice. Pero primero quiero saber quién para, como dices, descalificar al mensajero en vez de analizar el mensaje. Ahora sí, vamos al siguiente clip. Sí, yo sí llamo a que ya le paren. Renata Turrent ha hecho un gran trabajo. Más allá de los nombres, de con quién lo hace, el trabajo habla por ella. Sí, claro. Y Canal 11 ha experimentado una transformación muy importante, se ha alineado con la cuarta transformación. Creo que era de las cosas que quedaron pendientes en el sexenio anterior. Les pedí que mantengan presente lo que dijo hace algunos instantes. La línea editorial de Canal 11. Canal 11, canal del Politécnico, originalmente, es un canal público. Ahora nos acaban de confesar algo que tampoco era difícil de adivinar si uno ve el contenido de Canal 11. Se alienó con el gobierno, con el Estado. Eso me parece gravísimo. Gravísimo. Es decir, que ese canal es una extensión de los intereses del poder político en México. Pero ellos son tan pedestres que se imaginan que la crítica únicamente puede ser que el Canal 11 no representa los intereses de lo que ellos llaman la 4T. Pero nuestra crítica es al revés, que no queremos un medio de comunicación que esté ligado, anexo al poder. ¿Para qué lo veo entonces? Entonces veo La Mañanera y ya sé lo que me van a repetir, traducir en Canal 11. Porque está alienado con el poder político en México. Lo que criticamos antes siempre. Que cuando prendías la televisión, lo que hacían es justificar, explicarte qué está haciendo el PRI y PAN para que tú digas, bueno, pues por lo menos tenían buena intención, bueno, están trabajando duro, bueno, están a favor del pueblo, o lo que sea. No había un cuestionamiento, una vigilancia del cuarto poder, que se llamaba así a los medios de comunicación, de vigilar al poder y contarnos cosas sobre el poder que el poder no quiere que sepamos, como la gente que no estamos en el poder. Y eso no quiere decir que hagas como ellos le llamarían, golpeteo del gobierno. O que critiques tonterías, como si AMLO no se limpia bien sus zapatos. No me refiero a eso, sino una revisión crítica de lo que hace el poder, porque como lo hemos dicho en este espacio, el principal interés de cualquier partido político en el mundo es mantenerse en el poder y, si se puede, expandir ese poder. Quien no tenga en cuenta eso está en una película de Disney y no en la política real. Y aquí nos acaban de decir que ya no sirve ver el Canal 11 porque ya es lo mismo que el gobierno se identificó, se puso en uno con el poder. Eso me parece algo que puede que lo paguemos caro. Con eso ya acabo. Porque cuando llegue la derecha al poder y haga lo mismo, ¿con qué cara lo vamos a criticar? Sí. ¿Con qué cara lo vamos a criticar si ahorita se está haciendo exactamente eso? Me parece nefastísimo. Y además muy triste porque el Canal 11 fue uno de los poquísimos canales que logró sobrevivir, creo yo, y desarrollar por lo menos como una independencia, autonomía editorial justamente que lo favoreció muchísimo. Por ejemplo, yo recuerdo que está Primer Plano, que durante las épocas, digamos, del PAN y del PRI, fue sumamente crítico con ellos, porque ahí estaba Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, y ambos, que ahora ya son muy distintos, pero en ese momento ambos tenían un mismo objetivo, que era criticar al poder, y lo hacían, y era permitido. Y luego cuando llegó Obrador, fue una situación compleja, pero por lo menos eso reconozco que ese siguió, y ahora era más incluso de derecha,
Y Meyer era el único que más o menos decía, bueno, a veces sí, a veces no, a ver cómo podía a veces defender, pero por lo menos se permitía eso. Y para mí era justamente lo que hacía tan valiosos también los comentarios de Meyer, que eran puestos a prueba frente, digamos, a otro tipo de argumentaciones. Pero como tú dices, hasta cierto punto yo creo que más bien estas personas se olvidan, por un lado, más bien nos hacen creer de que solo hay de dos, o el gobierno partido, o la derecha con los capitalistas feudales, populistas, fascistas, ¿no? Entonces solamente hay como dos. Y nosotros, que seríamos el público, las mayorías, que tenemos nuestros propios intereses, que no coinciden necesariamente con los del gobierno ni con los del capital, nosotros ya no podemos tener intereses, que ni siquiera podemos pensarnos ni nos merecemos un acceso a información objetiva para nosotros hacer nuestro criterio. Eso sí me parece que por lo menos se parece mucho más a lo que quiere la derecha que cualquier intento de la izquierda por hacer que las personas sean más autónomas, que tengan más cultura, que puedan criticar por su propia parte, que puedan autoorganizarse. O sea, yo creo que va completamente en contra de eso. Es sinceramente muy triste eso que menciona de lo de Canal 11. Sí, porque yo esperaría de medios públicos que eleven la calidad de las discusiones en el espacio público, con invitados, como dices, con puntos de vista bien argumentados, pero si se puede confrontados, o por lo menos con cierta diversidad. Y eso eleva la discusión porque, como dices, pone a prueba la propia argumentación de la que uno forma parte. Y eso no quiere decir que entonces te hagas de derecha o al revés, sino eso es algo que si aspiramos a una mejora en el sentido de la formación de la voluntad llamada democrática, como diría Habermas, indispensable. Y no hay eso, sino ahora prendes el Canal 11 y tienes los traductores de lo que dice el poder político. A ver, ¿qué nos dijeron? Y si fue algo polémico, ellos te explican por qué no. Y si no hay nada bueno que decir, hacemos otro programa sobre la guerra sucia de la derecha, porque eso siempre hay. Te metes a Twitter y siempre vas a encontrar. Ya para ir acabando, me parece que el siguiente clip ya es de la mesa que hizo el Fisgón con Eder Guevara, otro propagandista del régimen que le ha ido muy bien, hablando bien del obradorismo. Estos pleitos dentro de las izquierdas se dan generalmente cuando las izquierdas sienten que ya no tienen el enemigo enfrente, entonces buscan el enemigo interno. Buscan a los posibles traidores y entonces buscan un enemigo interno. Ahí es donde se suelen dar ese tipo de lógicas de canibalismo. Yo creo que él mismo se acaba de hablar, ¿no? O no a nosotros, porque él ya no ve al enemigo enfrente porque ya... pues ya no existe. Exactamente. Y ya por eso se enfoca y se obsesiona tanto con la crítica hacia el interior que se convierte en caníbal de los propios simpatizantes de izquierda en México y en el mundo. O sea, yo no sé a quién le estaba hablando más que a sí mismo. Porque que el enemigo haya desaparecido, pues hasta donde yo me quedé, el capital sigue empoderado como nunca en México. O sea, no veo que el enemigo para alguien que se asuma de izquierda haya desaparecido, sino precisamente en muchas cosas se podría decir que la ideología neoliberal se intensificó con el gobierno actual porque tiene más legitimación que en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, que por lo menos el descontento era retomado por la oposición y con eso creo que el conflicto de interés entre la élite y la no élite en México se visibilizaba más. Ahora ya como Morena atrapó todo, ya el conflicto de interés, como dices, existe aparentemente entre los que están a favor del pueblo, que están con el gobierno, y los que están en contra del pueblo. Y por lo menos antes ese conflicto de interés, que sigue existiendo, quizás hasta más intenso, se visibilizaba más en comparación con hoy. Sí, completamente. Además, esa idea o intención de aniquilar a los enemigos internos, ¿no? Esa sí me parece asimilarlos, ¿no? A que no haya enemigos internos, que todo mundo estemos de acuerdo en lo que hacemos, es para mí, digamos, un espíritu autoritario tremendo. Y ya nada más quería comentar, bueno, no sé si faltan otro video. 2 o 3 clips cortos. Si quieres, vamos al siguiente. Continuemos, sí. Pone a decir que Pedro Miguel y yo, bueno, en primer lugar, que somos los intelectuales orgánicos de este modelo. Pues ahora sí que, perdón, con mucha pena les digo, yo no tengo esa intención, no tenemos esos vuelos, no estamos en esa lógica. Ok. Ese va a ser el último punto sobre el que quiero profundizar un poco, porque ¿de dónde viene el concepto de intelectual orgánico? De un ensayo de Antonio Gramsci que se llamó La formación de los intelectuales, un ensayo de 1921. Y lo que ahí proponía el marxista italiano era entender a los intelectuales como un grupo social más amplio que el sector específicamente cultural,
porque según Gramsci eran intelectuales todos los que intervenían en el diseño y organización de las políticas públicas del Estado. O sea, expandió el concepto de qué se puede entender como un intelectual. En consecuencia, los expertos y los funcionarios también serían, en sentido gramsciano, intelectuales, porque a su juicio participaban en la legitimación del grupo dominante ante la sociedad civil, es decir, quienes no formaban parte del bloque en el poder. Y esto quiere decir entonces que lo que hace el Fisgón claramente cumple con la definición de Gramsci de intelectual orgánico. La contradicción que entra ahí me parece que es que se llamaba así a muchos intelectuales bajo el régimen priista del siglo XX. Se decía que intelectuales como Octavio Paz, Cosillo Villegas, Carlos Fuentes, hasta Monsiváis en parte, Poniatowska, Enrique Krause, Aguilar Camín, eran intelectuales orgánicos del régimen, porque si bien cumplían un rol de cierta crítica al sistema, al mismo tiempo me parece que en su mayoría, de hecho, lo legitimaban. Y vivían muy bien bajo ese régimen. Y eso era una crítica para mí justificada de la izquierda histórica en México, de decir, bueno, si eres Octavio Paz, Lenia Poniatowska y tienes tu vida de absolutamente lujo y a veces hablas en contra del gobierno, bueno, esto no nos sirve, sino con eso intensificas el fortalecimiento del statu quo. Y ya para acabar, en una mañanera hace algunos años, López Obrador dejó claro que a su juicio lo que él define como lo orgánico de la intelectualidad es su dependencia financiera del Estado. Y entonces, a tono con el ideal de la austeridad republicana, el presidente de ese entonces propuso que los intelectuales conservadores sean financiados por el conservadurismo y los liberales por el liberalismo, que ahora está en el poder. Es decir, se supone que ya el pueblo, los liberales, le ganaron a los conservadores, están en el poder. Entonces, de esta declaración de AMLO, se puede inferir que la dependencia del Estado de la intelectualidad de la 4T será mayor que incluso en el periodo neoliberal. Y esta subordinación, porque esto en consecuencia para mí podría prescindir no solo del protocolo de la autonomía, sino de la crítica pública, que el propio Gramsci, eso es muy importante, creía necesario para los intelectuales orgánicos socialistas. Es decir, que hay una inhibición de la crítica que actuaría en contra de lo que el propio AMLO dijo y lo que Gramsci también me parece que firmaría, que es abandonar la neutralidad, el academicismo en la esfera pública y el campo intelectual. Que tú formas parte de un grupo de interés y que tienes que abandonar ese terreno supuestamente neutro, que tú y yo sabemos muy bien que en la academia polula en todos lados, que no se meten, que no tienen nada que ver, que ellos son por encima de todos esos conflictos pedestres de la política, sino que intervienes de una forma u otra, pero que en este caso la dependencia financiera de espacios como Chamuco Media, Canal 11, etcétera, 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 es más que clara. Por lo tanto, él cumple, el Fisgón y Pedro Miguel, perfectamente con la función de intelectual orgánico que además perdió su autonomía, si es que la tuvieron algún día, de crítica pública, y eso los convierte, como también yo creo que tú firmarías, en propagandistas del régimen actual. Totalmente, y creo que justamente esa definición de intelectual o orgánico no depende de su percepción. Exacto. Porque él dijo, es que nunca es mi intención, nunca es... Ese no es el punto, es que puede saberse únicamente a partir de tus acciones, que justamente es, por ejemplo, hacer un podcast llamado Estación Averno, en el que únicamente vas a criticar a todos los que intentan criticar a Moreno. O sea, eso es evidentemente una de las funciones propagandísticas, pero sí que hay que diferenciar, creo yo, esto que mencionabas, la parte orgánica del intelectual, porque en Gramsci se opone conceptualmente a un intelectual desorganizado, o es decir, un intelectual que no está metido en una organización política, que, por ejemplo, podrían ser los músicos, algunos escritores, filósofos, digamos, que se mantienen muy separados de los problemas sociales. Para Gramsci, eso es lo único que define, que son intelectuales unidos a grupos sociales y que por ende van a intentar, digamos, su organización, su educación, divulgación, digamos, de su visión del mundo, debates incluso intelectuales, porque
es muy interesante, bueno, para mí es muy interesante ese debate porque, como tú lo mencionabas, los intelectuales orgánicos están en todos, incluso en las organizaciones socialistas, que más bien la pregunta sería más bien como una distinción analítica importante que a veces se nos olvida y que es muy relevante entre las élites de los partidos altamente educadas, con problemas ideológicos muy fuertes y presentes, que tratan de hacer cómo esa visión se transmita al resto de las mayorías, pero eso existe en todos, digamos, los tipos de organización social. El problema del intelectual es también el problema de las élites y cómo se transmite esa información y capacidades elitistas al resto del conjunto de la sociedad. O bueno, por lo menos en Gramsci es el interés. Y sí, justamente, digamos, claramente lo que cumple, digamos, Fisgón es un papel de intelectual, pero no solo eso, es un papel intelectual del poder, orgánicamente unido al poder, porque también pueden haber intelectuales orgánicamente unidos a otras clases sociales que cumplirían a lo mejor funciones similares, pero justamente porque es una función que parece compartirse en todos, la crítica de izquierda o donde tenemos que tener cuidado es justamente cómo queremos ocupar ese, digamos, hecho para manipular a la gente y únicamente hacer que sigan los mandatos simbólicos que les mando desde mi trono, o justamente incentivar una crítica, un proceso, digamos, de ilustración o de autonomía en las personas, para que ellas mismas sean capaces de criticar, que no dependan del partido para realizar todas esas actividades. Yo creo que en todo caso lo que se puede criticar es eso, pero que, digamos, su interés y su intención es esa, es evidente, porque además es parte de un órgano del partido. De nuevo, no depende de su percepción. O sea, esto no depende de cómo la clase social no depende de que las personas se sientan o no parte de ellas. Es una situación que se puede medir desde fuera, que se puede observar viendo las acciones de los sujetos políticos. Estoy de acuerdo, sí. Aunque, bueno, que eso no es culpa de Gramsci, pero ojalá tuviésemos más intelectuales desorganizados, porque me parece que hacen menos daños que los supuestamente organizados, que luego hablan y opinan de cosas que yo preferiría, insisto, que no opinaran. O sea, sí, yo creo que prefiero al músico que lo único que hace es opinar de esos temas y luego se extrae de cualquier debate público, que es un problema en sí mismo, estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que eso envenena menos la vida pública de un país o de una sociedad que los que se creen ya intelectuales porque están en alguna esfera cultural, que eso yo lo observo en muchos canales, que se invita a gente que escribió una novela que tuvo éxito o que es parte de un grupo musical y ya con eso opinan sobre el Telecán o opinan sobre la UNAM o sobre la academia o sobre la política en general, que se ve que no tienen idea alguna. Entonces, extraño a esa gente que se limita a su esfera, que insisto, es un problema en sí mismo, pero creo que hoy estamos en todo caso en el mundo al revés que en la época de Gramsci, que todo mundo está organizado de alguna forma, pero no es consciente de su propia atadura y por ende inhibición crítica, o simplemente mienten y se sienten cómodos en el papel de propagandistas, que estamos de acuerdo que una vez que haces propaganda ya no hay ejercicio intelectual alguno. Sí, o sea, yo creo que en el fondo el error, y ya con eso acabo, el error de Gramsci ahí es que comparte, digamos, cierta preocupación del Fisgón. O sea, esta idea de que lo práctico tiene que primar. O sea, lo práctico es una situación que si no lo hacemos, gana el fascismo. Quizás en la época de Gramsci sí era real, ¿no? Fue una situación perfectamente real, yo lo comprendería, pero aún así, digamos, el hecho, justamente porque está bajo una situación muy presionada en eso, no debemos de confiarnos de que únicamente todo el énfasis tenga que ser en la práctica, porque precisamente creo yo que una de las consecuencias que ha tenido eso es que posteriormente gente de derecha puede agarrar los libros manuales, algunas partes son muy manuales en Gramsci y decir, claro, entonces los intelectuales tienen que cumplir esa función, tengo que hacer mi filosofía, tengo que hacer esto, pero realmente, digamos, creo yo que el punto fundamental de toda esa organización es, más bien, el punto donde esa organización tiene sentido es cuando uno se pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo real? Y el debate de los objetivos es, como tú lo decías, más fundamental. Y a veces en ese debate
hay gente que son intelectuales no organizados que precisamente por no estar organizados y no compartir intereses pueden emitir críticas muchísimo más radicales que las que luego están imbuidas en los grupos. O sea, eso es cierto completamente. Estamos de acuerdo. Me parece que quedan 2 clips. Vamos al siguiente. Andrés Manuel, fíjate, tenía la enorme capacidad de sintetizar pensamiento complejo. Entonces, por ejemplo, este lema, no mentir, no robar, no traicionar, es todo un planteamiento ético de fondo. Sí. A ver, en estas campañas, sí, hay mentira. Sí. Y hay traición. Sí. Es decir, lo primero que tenemos que exigir es que la gente sustente lo que dice. Claro. Que no mienta. Lo menos que le puedes pedir a un periodista es que hable con la verdad. Claro. Hacer acusaciones sin ningún sin base real es al final de cuentas una mentira, aunque las presentes como especulaciones. Claro. Es una mentira. Y aquí acaban de escuchar la explicación del fisgón de las mañaneras. Espero que les haya agradado. Eso se hace en las mañaneras. Acusar, mentir, afirmar cosas con fundamentos a medias o sin fundamento, simplemente para agitar a la gente. O sea, que ya diga que Obrador fue un sabio porque dijo no mentir, no robar y no traicionar. Híjole, ahora ya otra vez me siento como en épocas, por lo menos del siglo XVI o XVII, que la gente argumentaba con frases de la Biblia. Aún así creo que en la Biblia habría más cosas interesantes que ese tipo de sintetización baratísima. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. O sea, de hecho, es justamente yo creo esa clase de síntesis donde uno puede ver el potencial de manipulación, porque, digamos, por ejemplo, en ciencias políticas se sabe que la gran mayoría de la gente, como ya lo había dicho, no vota por, digamos, un análisis así como racional y todo eso, sino que en gran medida vota porque o nació ya en el partido por el que va a votar, o lo que pasa muchas veces y que justamente se dieron cuenta rápidamente que es una forma de manipulación, las personas sí tienen claro, por ejemplo, su interés de grupo. O sea, muchas veces eso sí más o menos queda claro. Lo que no queda tan claro luego es cómo el interés del grupo se relaciona con un partido. Y entonces, justamente una forma de manipulación es tratar de conectar los intereses de las personas menos informadas y decirles, claro, si tú vas por esto, entonces tienes que votar por esto. Y ese, digamos, tipo de pensamiento silogístico básico, simple, es una forma de manipulación muy evidente. Y que el presidente descanse para hacer política en esa clase de síntesis le llama, porque supone que hay mucho más detrás, yo digo que son símbolos nada más, eso termina por generar, digamos, una dinámica de manipulación independientemente de los intereses, que los intereses sean buenos, malos, más cercanos, más reales. O sea, el hecho mismo ya de llevar a una persona de esa manera, para mí es el funcionamiento básico de la propaganda. Estamos de acuerdo. Ahora sí, el último clip. Yo sí creo que tenemos que pedirle a la gente pues que exija una información, vamos, una información que corroborada, ¿no? Pues sí, que sea serio, un debate serio. Eso, los linchamientos están hechos para que no haya debate serio. Claro. Y básicamente lo que revelan, perdón que yo insista, es atraso. Claro. Y bueno, creo que hay difícilmente una mejor síntesis de lo que hacen ellos. Son un atraso en la forma de, vamos a decir, de la formación política que ocuparíamos en el siglo XXI, y ya que quiere un debate serio y que demos la cara y todo, por si hay gente que nos insulta, ¿para qué no los invitamos? Aquí vuelvo a decir, con mucho gusto, vamos a su espacio, los invitamos a nuestro espacio, el tiempo que sea necesario, sobre los temas que los dos lados quieran abordar, sin límite alguno. No vamos a cortar nada. Es decir, nosotros estamos listos, y creo que tú igual, Balam, cuando quieran, de un debate a la altura, serio, para no caer en ese atraso que sin duda ellos representan y ellos propagan, aunque no lo entiendan o son cínicos. Para mí hay dos opciones: o son cínicos, saben lo que hacen y aún así lo hacen, que se me haría menos mal porque no serían tan tontos, pero si creen que de veras estamos en la época de la Revolución Francesa y luego salen con ese tipo de argumentaciones, bueno, entonces sí estamos perdidos. Totalmente de acuerdo. Y digamos, ya nada más, por último, a mí me molesta en general la idea esta de que se compran mucho, y Keder lo menciona, de que las cosas se hacen artesanalmente, gastando lo menos posible, teniendo cosas más o menos baratas. Y porque, claro, en algún momento menciona, todos los recursos del partido se aplican para el movimiento, para la lucha popular.
¿Dónde están los Sí, datos ahí? sí, ¿Dónde sí, está sí. la evidencia ahí que tanto piden? Yo no la veo. O sea, eso es para mí Sí, propaganda sí, sí. pura, pero sí me parece, digamos, como de una Sí, hipocresía sí, por sí. lo menos tremenda decir que tienen valores franciscanos, casi de Ujú. pobreza, al mismo tiempo que reciben 2.500 millones de pesos para 2025, de los cuales gastan así, chiquitito, bien poquito en la formación política, que quién sabe después cuáles serán sus resultados, ¿no? Pero sin duda que esos personajes necesitan ser criticados, es realmente... es espantoso, la verdad, el grado de Sí, manipulación sobre eso que únicamente intentan un hacer. ejemplo para cerrar. Todo mundo, acuérdense, en las últimas elecciones estaba tapizado el país, pero sobre todo la capital, de propaganda impresa de Morena. Ya seas para Sheinbaum, Clara Brugada, del candidato de tal parte de la ciudad, alcaldía, distrito. ¿Se pueden imaginar cuántos millones de pesos se fueron en eso? Si eso es organización y lucha popular, mejor me vuelvo al panista entonces, porque eso para mí tiene de popular absolutamente nada. Y eso nada más sería un ejemplo de, como dices, que la mayoría del dinero se va justamente no en eso. Y por eso cualquiera que haya ido a un curso, a un evento organizado por el partido, más precario e imposible. Y hace 10 años se justificaba, bueno, pues es que somos nuevos y no hay dinero, no hay influencia. Ahora lo que sobra sería inversión para por lo menos invertir dignamente en la formación política, en, digamos, la vida de la militancia dentro del partido, pero creo que como tú también dirías, no quieren eso y justamente por eso están tan felices con lo mediocre que se hace con respecto a esos temas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues fueron hora y media de las críticas que nosotros tenemos a este tipo de personajes, lo que hacen. Ojo, no es una crítica personalizada. No conocemos, por lo menos yo no conozco personalmente a Fisgón o a Pedro Miguel. Pueden ser muy buenas personas, sino aquí yo traje clips de programas de lo que ellos dicen, de cómo ellos se justifican. Es decir, nuestras críticas es hacia los argumentos que se hacen no a las personas, para que aquí no comiencen a decir que los odiamos o que nos caen mal. Quizás no, quizás son unos tipazos, pero en la política no hay que personalizar los Sí. asuntos. Tratamos de dar nuestras argumentaciones lo mejor que se puede y ojalá la gente que nos comenta el video, si es que lo comentan, se enfoquen en lo que se dice y no si el de lentes es culero o no. Pues nada más, Pues Cristian. muchas Pues gracias, Balam. estuvo interesante. Ojalá pronto seguiremos criticando un poco más a este gobierno, a Morena, a la 4T y en lo que venga. Gracias, perfecto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima.